Shalom mis amados y feliz sábado. Espero que hayan tenido una excelente tarde en compañía del Creador y que la presencia de Adonai a través de su Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes. Bienvenidos a su canal Esfuérzate y sé valiente, donde la verdad siempre triunfa. Su servidor Alex García. El día de hoy, mis amados, quiero darle continuidad a la serie que hemos preparado titulada Defendiendo la Torah. Como vimos en nuestro último video, estamos haciendo alusión a la palabra o metafóricamente hablando acerca de cuál fue la ley que Yeshua había clavado en la cruz. Y todo esto a base del capítulo de Colosenses, capítulo 2, versículo 4, donde dice que Yeshua con su muerte había anulado el acta de los decretos. Eso fue lo que habíamos visto en el video pasado. En esta oportunidad quiero traerles el capítulo número 2, titulado Yeshua cumplió la ley por nosotros. Entonces, mis amados, esto significa que ya no tenemos que guardar la ley o la Torah o los mandamientos porque Yeshua ya los cumplió por nosotros. He escuchado por muchas personas que están en el ámbito del cristianismo, que practican el cristianismo, que Yeshua cumplió los mandamientos por nosotros con su muerte en madero. Eso indica que prácticamente por los cuales ya nosotros somos exentos y libres de guardar esos mandamientos. Hablando de ese término, recuerden que el término que vimos la semana pasada concerniente a veredictos, decretos y palabras, sentencias, hablábamos del mishpatim, que hace referencia a que son los juicios o veredictos, sentencias, decretos, juicios y dictámenes o decisiones a causa del pecado. Existía ese papel, ese decreto, que concerniente a nuestro pecado, nosotros éramos merecedores de la muerte, el mishpatim. Imaginemos, mi amado, que en realidad Yeshua sí vino a cumplir, me refiero que tomemos en cuenta si Él vino a clavar los mandamientos, que es el Torot, que es la derivación de Torah en la cruz. Recordemos que el Torot es la derivación de palabras que son instrucciones, leyes y enseñanzas. El mundo está cayendo cada vez más a causa del desconocimiento de la palabra de Dios y también de la mala interpretación que la mayoría de las personas han tomado en cuenta, incluso han enseñado a sus amigos, familiares, congregaciones, donde quieran que estén. Pero como hablamos el tema pasado, lo que Yeshua clavó en la cruz se llamaba el acta de decretos, que eran los mishpatim, que eran las sentencias, veredictos, juicios y decisiones a causa del pecado. Entonces, mis amados, las leyes y las enseñanzas que son adjudicadas a la Torah no se tocan en este tema, en esta acción de Yeshua en la cruz. Si verdaderamente pensamos que Yeshua vino a clavar los mandamientos de Dios, déjeme decirle que esto no es así, mis amados. La Biblia nos enseña esto, concerniente a este tema. Al contrario, la Escritura nos invita a guardar la Torah, a seguir guardando la Torah. La esencia de la obediencia hacia la Torah, como habíamos hablado en videos pasados, que es el reflejo de del pensamiento, esencia, forma de Adonai plasmada en esos libros. Pero vamos a ver estos puntos de cómo la Escritura nos enseña de cómo la Torah, los mandamientos no fueron clavados en la cruz. Vamos a tomar lectura de algunos versículos, tal como Juan, capítulo 14. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo número 15. Nos dice, Yeshua nos dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y aparte viene con promesa. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Dice que para siempre. Pero esto es a base de la obediencia. ¿Por qué? Porque anteriormente Yeshua dice, ¿me amas? Entonces si me amas, guarda mis mandamientos. Y concerniente a guardar mandamientos, a ponerlos por obra y practicarlos, yo voy a regalar al Padre. Y cuando concerniente al Consolador, que es el Ruach HaKodesh, ¿verdad? El Espíritu Santo. Por cierto, mis amados, mañana es Shavuot, es la fiesta de Pentecostés, la promesa de Yeshua que precisamente le hizo a los apóstoles 50 días después de su resurrección. Mañana es Shavuot, se cumplen los 50 días de la promesa que Yeshua hizo a los apóstoles concerniente al Espíritu Santo y otras cosas similares que encontramos en el pasado, ya que es una fiesta del Eterno, dada incluso en Egipto, parte del Egipto, y la salida de Egipto hacia la tierra prometida en el desierto, donde se plasmó también los 10 mandamientos. Pero bueno, mis amados, dice que aquí, si me amáis, la forma de mostrarle el amor a Adonai es guardar sus mandamientos. Y concerniente a esto, dice que Él rogará al Padre y nos mandará un consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Sigamos adelante. Primera de Juan, capítulo número 2. Primera carta de Juan, el capítulo número 2. Y le vamos a leer el versículo número 4, que nos dice: el que me dice, pongamos mucha atención, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, incluso mandamientos que vienen del término Torah, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si alguno dice, una vez más, que conocemos a Yeshua, alguien viene, no, pues yo sí conozco a Yeshua, yo tengo una relación con el Padre, en mi carro traigo Jesucristo es el Señor, en mi casa tengo una placa que dice Jesucristo es el dueño de este hogar. Y nosotros clamamos y gritamos a los cuatro vientos que Yeshua es el dueño de nuestras vidas. Pero dice aquí, el que dice que pone estas cosas, pero no guarda mis mandamientos, es un hombre mentiroso o una persona mentirosa. Y la verdad no está en él. Es bien simple, mis amados. La escritura habla por sí sola. Primera de Juan, capítulo 2, ahí mismo, pero el versículo número 6. Pero vamos a leer el 5 y el 6 también. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente es el amor de Dios. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Tenemos la certeza, mis amados, de que cuando ponemos por obra y guardamos los mandamientos, nos tenemos que sentir abrazados, apapachados por el Creador. ¿Por qué? Porque estamos en él, por la obediencia a sus mandamientos. Y hacemos alusión al versículo número 6. El que dice que permanece en él, ¿qué tiene que hacer? Debe de andar como anduvo ¿quién? Yeshua. Nosotros, para mostrar que nosotros permanecemos en Yeshua, tenemos que andar como Yeshua. Los apóstoles se les reconocía como los seguidores del camino. Hacían alusión a ellos. ¿Quiénes son esas personas que van para allá, que caminan de aquí? A ellos son los seguidores del camino, o sea, son los seguidores de Yeshua, el camino, la verdad y la vida, porque él mismo lo plasmó en la escritura a lo que él es y sigue siendo. Seguimos adelante, mis amados. Ahora el versículo de Mateo, el libro de Mateo, capítulo número 5, el versículo número 48. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Podemos alcanzar la perfección, mis amados? Yo muchas veces he escuchado durante mucho tiempo que la gente habla, la gente dice que nadie puede ser perfecto, que solamente Dios. Entonces, aquí Yeshua dice que nosotros tenemos que ser perfectos como nuestro Padre, como el Padre Adonai está en los cielos, Él es perfecto. ¿Podemos alcanzar la perfección? Claro que sí, mis amados, a través de la obediencia a los mandamientos de Elohim. Sigamos adelante. Primera de Pedro, capítulo número 1,
Y vamos a leer el versículo número 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Una vez más, otra cualidad más de los conocedores, de los practicantes de la verdad, de los que guardan mandamientos. Aquí viene otra cualidad. Primeramente, anteriormente le dimos que dice que podemos ser perfectos. Ahora nos indica que tenemos que ser santos. Podemos alcanzar perfección y también santidad. ¿Por qué? Porque Yeshua, es santo. Y nosotros, como seguidores del camino, seguidores de Yeshua, tenemos que ser lo mismo. Tenemos unos versículos en la Escritura, no los traje aquí a alusión, pero recuerden aquellas palabras cuando estaban maltratando al maestro, que Simón Pedro estaba ahí, y le decían: tú estabas con él. ¿Por qué? Yo no andaba con él. Es que hablas como él. Tú estabas con él. No, ¿por qué? Porque caminas como él, porque te expresas como él, porque tu resplandor es como el de él. Aquí dice que la santidad se puede obtener a base de la obediencia a Yeshua y al seguirlo. Y recuerden que es una llave, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a seguir adelante ahora, mis amados, con Apocalipsis capítulo número 14, el versículo número 12. Fíjese cómo lo que dice aquí la Escritura. Aquí está la paciencia de los santos, del griego 5281, que quiere decir hupomone, que quiere decir paciencia, perseverancia y constancia. Tenemos que ser constantes en la palabra de Dios, perseverar en el Evangelio, guardar los mandamientos, porque aquí dice que la paciencia de los santos, de los Kadosh, y cómo nosotros podemos ser santos guardando los mandamientos de Elohim y teniendo la fe de Yeshua. Recuerden que hay algunos videos que tengo por ahí concerniente a la fe, que el término fe viene derivada de la palabra también Torah, donde la fe de Yeshua estaba soportada por su obediencia al Padre Eterno. Que la fe de Abraham era, ¿por qué? Porque era paciente, era justo, era obediente, tenía una relación con Dios. Así es como se obtiene la fe, mis amados. Así es como la fe va creciendo, porque nuestra relación con Elohim, el Todopoderoso, se está fortaleciendo. Y ahora aún más, por la relación que tenemos con Yeshua y la gratificación que estamos, de la cual estamos nosotros agradecidos por lo que Él vino a esta tierra y clavar ese decreto que estaba en contra de nosotros, que era a una sentencia por nuestros pecados, la clavó en su madero y Él se puso entre el Padre y nosotros. Y ahora lo tenemos como nuestro mediador, a Yeshua HaMashiach, el hombre. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Para qué? ¿Para qué es bienaventuranza? Una bienaventuranza que viene del griego 3107, G3107, que quiere decir Macarios, que es bendecido, afortunado, bien librado, bienaventurado, dichoso y glorioso. Glorioso, bienaventurado, afortunado los que guardan sus mandamientos. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar ¿por dónde? Por las puertas de la ciudad. ¿Para qué se necesitan los mandamientos, la Torah? Para entrar por las puertas de la ciudad. Efesios capítulo número 5, el versículo número 1. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. Gracias a la aceptación de nosotros, o el momento que aceptamos a Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador,
somos constituidos hijos de Dios y por nuestra obediencia también. Entonces, que nosotros tenemos que ser hijos, amados, imitadores de Elohim. Y como vimos anteriormente, Yeshua, la representación. ¿Quién era Yeshua? La representación palpable, visible de Dios en la tierra. En el estudio de la Trinidad hablé concerniente a este punto, que no eran tres personas, que no era Padre, Hijo y Espíritu Santo, conforme al bautismo, ¿verdad? Sino que mostramos con la Escritura que Yeshua era el representante visible, o la esencia, lo vamos a poner de esa forma, era la esencia de Dios, visible y palpable en la tierra, mis amados. Entonces, como hijos de Elohim y seguidores de Yeshua, debemos guardar los mandamientos. ¿No lo creen? Ahora también, mis amados, quisiera añadir este concepto que viene a la par con lo que estamos viendo ahorita, de que los mandamientos se pueden cumplir o en realidad son una carga. ¿Cómo son esos mandamientos los que vemos? Nos vamos a concentrar en los 10. Hay muchos, pero vamos a concentrarnos no en los de Levítico 11 o los de Deuteronomio 5, en Deuteronomio 20, y más que nada en el de 5 en el 20. Vamos a concentrarnos en los 10 mandamientos que se plasmaron en 2 tablas de piedra, que concerniente a eso fueron a caer en nuestra mente y en nuestro corazón, sino en tablas de piedra, sino en mente y en corazón, como el pacto restaurado. Ahora ya no en tablas de piedra, sino en mente y en corazón. ¿Podemos cumplir nosotros la ley? ¿Es esto acaso difícil poder hacerlo? ¿Acaso fue una carga que ni los mismos judíos pudieron llevar? Estas preguntas que se hacen en el mundo son a causa del completo desconocimiento de la Torá. La Biblia dice que la Torá está más cerca de nosotros. Vamos a ver dónde dice eso. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo número 30. Y vamos a leer los versículos 14, 15 y 16. Leamos. Porque muy cerca está de ti esta palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus estatutos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El resultado de entrar a la tierra y poseerla es porque guardamos su palabra, porque observamos sus estatutos, porque cumplimos sus mandamientos. La ley, la Torá, está cerca de nosotros, mis amados. Nuestra vista, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro propio ser. Solo falta comprenderla y veremos que los mandamientos de Elohim no son gravosos. Primera de Juan, capítulo número 5, el versículo número 3. Pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Juan 14, 15, si me amáis, guarda los mandamientos, ¿verdad? Dice aquí, pues este es el amor de Dios, el amor de Elohim. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué? Y sus mandamientos no son gravosos. Aquí es lo que dice, que sus mandamientos no son gravosos. Ahora bien, si los mandamientos de Elohim son gravosos, como piensan allá afuera, que son difíciles de cumplir, que no es necesario que lo hagamos, esta palabra de gravosos viene del griego 9:26, que hace alusión a que son duros, que los mandamientos son
cargosos, que son rapaces, que son difíciles de llevar. Eso es lo que quiere enseñar, lo que quiere decir gravosos. Pero no, mis amados, están ahí con un propósito. El Señor dijo que no nos iba a dar nada que sea más de nuestro entendimiento o palabras o incluso instrucciones que no podamos cargar, ¿verdad? Porque somos hombres. Pero entonces no son molestos, no son pesados, no son duros, no son difíciles de cargar y rapaces. ¿Por qué? Porque el amor de Elohim está en nosotros y lo podemos hacer día con día. Analicemos, pongamos los mandamientos de Adonai en nuestra mente, en nuestro corazón, donde deben de estar, y créanme que lo podemos lograr. Pero aún así, mis amados, hay personas que dicen que no los podemos cumplir, que no hay nadie que los pueda cumplir. Bueno, ya tenemos a uno que fue Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Pero al caso la Escritura nos enseña que sí han podido guardarlos aparte de Yeshua. Lucas capítulo 1, el versículo 5 y 6 nos dice, veamos esa historia, el concerniente nacimiento de Johanán ben Zecaría, o el hijo de Zacarías, Johanán. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran, ¿qué? Justos delante de Elohim, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Adonai. Aquí tenemos a alguien que dice que eran justos, del griego 1342, que dice que eran de carácter santo y de carácter justo. Y aquí nos indica que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Elohim. ¿Se puede o no se puede, mis amados? Ahora, como pueblo del Creador, es necesario saber qué pide Elohim de nosotros. ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? Deuteronomio capítulo 10, el versículo 12 y 13. Ahora pues, Israel, te pide Elohim, veamos una vez más. Ahora pues, Israel, ¿qué pide tu Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos tus caminos, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Elohim y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Es lo que quiere de nosotros. O sea, se repite una y otra vez y otra vez. El Señor ha sido compasivo con nosotros porque somos hombres y se nos olvida que es lo que el Señor quiere, y te lo vuelve a repetir y te lo vuelve a mostrar y te lo vuelve a enseñar. Guarda los mandamientos, esté conmigo, no te salgas del camino, sé obediente, practica la verdad. El Señor nos enseña y nos habla y nos dice día con día como Él quiere o como Él requiere de nosotros que practiquemos esta verdad. Está muy claro, mis amados. Por eso ahora más que nunca luchemos y mostrémosle a Adonai que lo amamos y que verdaderamente de todo corazón, mis amados, estamos agradecidos por lo que hizo Yeshua en la cruz, quitando ese escrito del cual éramos sentenciados a muerte, tú y yo. A eso Yeshua vino, y tenemos que estar agradecidos por Elohim, por tomar la delicadeza de dejar su trono y plasmarse en la tierra como hombre, y Él mismo quitar ese estatuto, ese papel del cual mostraba que éramos culpables y éramos merecedores de muerte, y lo restituyó con su presencia, ahora siendo intercesor entre Dios y tú, entre Dios y yo. ¿Cómo le hacemos, mis amados? ¿Cómo lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Adonai, el Todopoderoso, nos pide?
bien simple, guardar los mandamientos. El Señor te pueda bendecir, es mi deseo y oración. Y recuerda que la verdad siempre triunfa. Shalom.